Era una noche helada el 10 de mayo de 2023 en la estación central, cuando tres siluetas temblorosas emergieron de la penumbra, aferradas unas a otras con rostros llenos de lágrimas y miedo. Tres hermanitas huérfanas, de apenas 5, 7 y 9 años, estaban solas, abandonadas entre el ruido ensordecedor de los trenes y los pasos apresurados de los viajeros que las ignoraban. Sus ropas desgarradas apenas las protegían del frío cortante, y lo único que sus voces quebradas repetían, una y otra vez, era un nombre: Lucas. Sus ojos, brillantes de terror y esperanza, buscaban desesperadamente en la multitud, pero nadie parecía comprender su dolor. Lo que parecía un caso de abandono pronto se revelaría como una fuga desesperada de un peligro oculto, un secreto que desataría un giro emocional tan profundo que nadie podría olvidarlo. La estación central de la ciudad, un lugar bullicioso y caótico, era un cruce de destinos donde los altavoces anunciaban retrasos y llegadas con un tono monótono, mientras el aroma a café rancio, metal y comida rápida se mezclaba con el aire húmedo. Una lluvia persistente golpeaba los grandes ventanales, reflejando las luces parpadeantes del interior y creando un ambiente sombrío que envolvía a todos los presentes. El suelo de baldosas, gastado por años de pasos, reflejaba las luces amarillentas de las lámparas que colgaban del techo, algunas parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Entre el gentío, tres niñas pequeñas destacaban por su vulnerabilidad. La mayor, Valeria, de 9 años, sostenía con fuerza la mano de sus hermanas menores, Camila, de 7, y Daniela, de 5. Valeria llevaba un suéter rojo raído con manchas de suciedad y un agujero cerca del codo, que dejaba ver su piel pálida y llena de pequeños rasguños. Camila vestía un chaquetón verde que le quedaba grande, cubierto de barro seco que se desprendía con cada movimiento, y Daniela un abrigo naranja descolorido que apenas le cubría las rodillas, dejando sus tobillos desnudos expuestos al frío. Sus rostros estaban marcados por el cansancio, con mejillas sucias, ojos enrojecidos por el llanto y cabello desordenado pegado por la humedad. No llevaban equipaje, solo una bolsa de plástico rota que colgaba del hombro de Valeria, con un asa apenas sostenida por un nudo improvisado, y sus pies descalzos dejaban huellas húmedas en el suelo, un rastro silencioso de su travesía. Un oficial de policía, Carla, las notó desde su patrulla estacionada cerca de la entrada principal. Estaba terminando su turno, bebiendo un café tibio que ya había perdido su sabor, cuando las vio desde la ventana del vehículo. Al principio pensó que eran niños perdidos en medio del caos, pero algo en su expresión, la forma en que se abrazaban con desesperación, el brillo de pánico en sus ojos, la hizo dejar la taza a un lado y bajar con rapidez. Se acercó con pasos firmes, su uniforme oscuro brillando bajo las luces artificiales, y se agachó para mirarlas a los ojos, notando cómo temblaban bajo sus ropas empapadas. «¿Dónde están sus padres, pequeñas?», preguntó con voz suave pero firme, intentando transmitir calma mientras el viento frío se colaba por las puertas abiertas de la estación. Las niñas la miraron en silencio, sus labios temblando, y luego, como si estuvieran sincronizadas por un instinto profundo, sus voces quebradas susurraron al unísono: «Lucas». Carla frunció el ceño, desconcertada. «¿Quién es Lucas? ¿Es su papá? ¿Dónde vive?», insistió, inclinándose un poco más, pero las niñas solo repetían el nombre, como un mantra que las mantenía unidas en medio de su confusión, sus voces apenas audibles sobre el zumbido de los altavoces y el murmullo de los viajeros. Carla llamó de inmediato a sus compañeros por radio, y pronto, un pequeño grupo de oficiales y trabajadores sociales rodeó a las niñas. La estación, que normalmente era un lugar de transiciones rápidas y rostros anónimos, se detuvo por un momento mientras todos observaban la escena con una mezcla de curiosidad y compasión. Algunos viajeros se detuvieron, sacando sus teléfonos para grabar, mientras otros murmuraban entre sí, preguntándose qué había pasado.
Las hermanas se aferraban unas a otras, temblando bajo la luz fría de las lámparas, y sus respuestas seguían siendo las mismas. Lucas, Lucas, Lucas. No sabían su dirección, no recordaban cómo habían llegado allí ni podían dar detalles sobre su pasado más allá de fragmentos borrosos. La única pista tangible era ese nombre, escrito con letras torpes y temblorosas, en un trozo de papel arrugado que Valeria llevaba en el bolsillo, como si fuera un tesoro que debían proteger a toda costa. Los oficiales intentaron calmarlas, ofreciéndoles botellas de agua tibias y mantas ásperas que olían a naftalina, pero las niñas seguían mirando a su alrededor, con los ojos fijos en la entrada, como si esperaran que alguien las encontrara y las sacara de esa pesadilla. La investigación comenzó esa misma noche, con una urgencia que reflejaba la gravedad de la situación. Carla, junto con un equipo de asistentes sociales, llevó a las niñas a una sala pequeña dentro de la estación, un espacio con paredes blancas descascaradas, sillas de plástico duro y un olor a desinfectante que impregnaba el aire. La sala estaba iluminada por un tubo fluorescente que zumbaba suavemente, y en una esquina había un escritorio lleno de papeles y una planta marchita que nadie había regado en meses. Valeria, la mayor, parecía ser la única que podía hablar con algo de claridad, aunque sus palabras estaban llenas de miedo y se interrumpían con pausas largas. «¿Huyeron?», susurró, mirando al suelo mientras apretaba la mano de Camila con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿De quién huyeron, cariño?», preguntó Patricia, una trabajadora social de cabello corto y mirada amable, que se había sentado frente a ellas con un cuaderno en la mano y una expresión de preocupación genuina. Valeria dudó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia Camila y Daniela, pero finalmente respondió en un susurro apenas audible. «De la casa. Nos hacía daño. Solo queríamos encontrar a Lucas». Las palabras cayeron como un peso en la sala, y los presentes intercambiaron miradas de alarma, sus rostros reflejando el impacto de lo que acababan de escuchar. ¿Quién era Lucas? ¿Y de qué casa estaban huyendo estas pequeñas almas? Las niñas habían vivido con su tío, Roberto, desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico en mayo de 2021, hace 2 años. El accidente había sido devastador, un choque en una carretera rural durante una tormenta, cuando el auto de sus padres patinó y chocó contra un árbol, dejando a las niñas huérfanas de la noche a la mañana. Roberto, un hombre de 33 años con un historial de problemas con la ley, pequeños robos y peleas en bares, había aceptado cuidarlas tras la tragedia, pero su fachada de responsabilidad se desmoronó rápidamente. Lo que comenzó como gritos y castigos severos por pequeños errores, como dejar caer un plato, hacer ruido mientras jugaban o no terminar la comida, se convirtió en algo mucho más oscuro. Abuso físico y emocional que las niñas soportaban en un silencio forzado por el terror. Roberto las encerraba en un cuarto pequeño sin ventanas durante horas, a veces días, como castigo. Un espacio oscuro con paredes húmedas y un olor a moho que se les pegaba a la ropa. Las golpeaba con un cinturón cuando estaba de mal humor, lo que ocurría casi a diario tras unas cervezas de más, dejando marcas en sus brazos y piernas que Valeria intentaba cubrir con su suéter para que nadie lo notara. Valeria, siendo la mayor, asumió el rol de protectora, consolando a Camila y Daniela en las noches más oscuras, cantándoles canciones suaves que recordaba de su madre para calmar sus llantos y esconderlas bajo las sábanas cuando escuchaban los pasos pesados de Roberto acercándose por el pasillo. Pero una noche, hace apenas una semana, el 3 de mayo de 2023, tras un episodio particularmente violento en el que Roberto las golpeó por derramar un vaso de agua en la mesa, un accidente que Daniela había provocado al intentar ayudar a servir la cena, Valeria tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con solo el dinero que había ahorrado de las monedas que encontraba en la calle, monedas que guardaba en un frasco roto bajo su cama, escondidas entre los tablones sueltos del suelo, Valeria reunió a Camila y Daniela en medio de la noche.
Las tres escaparon por la ventana de su habitación, rompiendo el vidrio con una piedra que Valeria encontró en el patio trasero, un pedazo de roca gris que aún tenía restos de tierra pegados. El vidrio cortó la mano de Valeria, dejando una herida profunda que sangraba mientras corrían, pero ella no se detuvo, apretando los dientes para no gritar y alertar a Roberto. Caminaron durante horas bajo la lluvia, escondiéndose detrás de arbustos, contenedores de basura y postes de luz cada vez que veían luces de autos o escuchaban pasos, temiendo que su tío las encontrara y las arrastrara de vuelta. Sus pequeños pies se llenaron de ampollas y cortes por las piedras y el asfalto mojado, pero Valeria las animaba con susurros. «Ya falta poco. Vamos a encontrar a Lucas. Él nos va a cuidar». Su destino era la estación central, el único lugar que Valeria asociaba con una esperanza: Lucas. Lucas había sido un vecino que vivía a unas calles de su casa antes de que todo se derrumbara. Era un hombre de 32 años, carpintero de profesión, que solía visitar a Roberto para hacer pequeños trabajos de reparación en la casa, arreglar una puerta torcida o reforzar una estantería, hasta que se fue del país en mayo de 2020, hace 3 años. Siempre llevaba dulces en los bolsillos de su chaqueta, caramelos de menta que repartía entre las niñas con una sonrisa cálida y un «para mis princesas», como las llamaba. A diferencia de Roberto, Lucas era amable, paciente y a menudo les hablaba con cariño, preguntándoles sobre sus días, sus juegos favoritos y contándoles historias sobre los muebles que construía con sus manos, como una vez que talló un caballito de madera para un niño del pueblo. Para Valeria, Camila y Daniela, Lucas se convirtió en un faro de esperanza, una figura que representaba seguridad en un mundo lleno de miedo y oscuridad. No tenían su dirección exacta, pero Valeria recordaba que una vez lo había visto tomar un tren en la estación central, y sabía que trabajaba cerca de allí, en un taller que olía a madera y serrín, con paredes llenas de herramientas y un suelo cubierto de virutas. Con esa frágil pista, las niñas caminaron bajo la lluvia, sus pequeños cuerpos temblando de frío y agotamiento, sus pies cortados por las piedras del camino, hasta que finalmente llegaron a la estación el 10 de mayo de 2023, aferrándose a la esperanza de que Lucas las encontrara y las salvara. Mientras las autoridades investigaban, las horas se convirtieron en días de incertidumbre. Las niñas fueron trasladadas a un centro de protección infantil el 10 de mayo de 2023, un edificio sencillo con paredes pintadas de colores cálidos, amarillo pálido y verde suave, y un patio donde otros niños jugaban bajo un sol tímido que asomaba entre las nubes. El centro tenía un aire acogedor pero desgastado, con muebles viejos y juguetes que mostraban el paso del tiempo. Pero para las niñas era un refugio comparado con lo que habían vivido. Sin embargo, Valeria, Camila y Daniela apenas participaban en las actividades. Se mantenían juntas, sentadas en un rincón de la sala común sobre un sofá descolorido, repitiendo el nombre de Lucas cada vez que alguien intentaba hablarles o ofrecerles un juguete. Los trabajadores sociales, aunque pacientes y entrenados para lidiar con casos difíciles, estaban desconcertados. No había registros de un Lucas relacionado con las niñas en los archivos locales. Y Roberto, al ser interrogado en una sala fría de la comisaría el 11 de mayo de 2023, se negó a cooperar, alegando con voz ronca que las niñas eran unas ingratas que habían huido sin razón, culpándolas de su propia desgracia mientras golpeaba la mesa con el puño, su rostro enrojecido por la ira. La casa de Roberto fue inspeccionada por la policía esa misma mañana, y lo que encontraron fue devastador. Un sótano oscuro con un colchón sucio y manchado donde las niñas eran encerradas, marcas de puños y arañazos en las paredes, un cinturón con manchas de sangre seca colgado en un gancho, y un cuaderno donde Roberto había anotado castigos con una letra desordenada, como sin comer por 2 días o encerradas hasta que aprendan. Incluso los oficiales más experimentados sintieron náuseas al ver las pruebas, y las fotos de la escena fueron presentadas como evidencia irrefutable.
Roberto fue arrestado de inmediato, acusado de abuso infantil, negligencia grave y maltrato psicológico, cargos que lo llevarían a enfrentar un juicio que comenzaría en junio de 2023 y prometía ser mediático. La historia de las tres hermanas comenzó a difundirse rápidamente por los medios locales, convirtiéndose en el tema principal de noticieros y programas matutinos el 11 de mayo de 2023. Las imágenes de las niñas, tomadas por un periodista que había llegado a la estación esa noche con su cámara en mano, circularon en televisión y redes sociales, mostrando sus rostros llenos de miedo, sus ropas empapadas y sus manos aferradas unas a otras. La comunidad se conmovió profundamente, y pronto hashtags como Busca a Lucas y Hermanas Valientes comenzaron a viralizarse, acompañados de mensajes de apoyo, oraciones de desconocidos que pedían un final feliz, y donaciones espontáneas de ropa y alimentos que llegaron al centro de protección esa misma tarde. Voluntarios se organizaron para buscar a Lucas, pegando carteles con el nombre y una descripción vaga. Hombre de unos 32 años, carpintero, amable con niños. En cada esquina de la ciudad, desde faroles hasta paredes de tiendas, mientras los oficiales rastreaban registros de vecinos, trabajadores y antiguos residentes de la zona. En el centro de protección, las niñas comenzaron a abrirse poco a poco, gracias a la paciencia de Patricia, la trabajadora social, quien se sentaba con ellas durante horas, ofreciéndoles crayones y papel para dibujar. Valeria, la más comunicativa, creó un retrato de Lucas el 12 de mayo de 2023. Un hombre alto con una sonrisa amable, sosteniendo un martillo en una mano y un caramelo en la otra, con un fondo de líneas azules que parecían un cielo. Ese dibujo, con sus líneas infantiles y colores desordenados, se convirtió en una pieza clave para la búsqueda, reproducida en folletos y compartida en redes sociales. Mientras tanto, la vida de las niñas en el centro era un contraste abrumador con lo que habían vivido. Por primera vez en mucho tiempo, dormían en camas limpias con sábanas que olían a lavanda, comían 3 veces al día con platos llenos de frutas, arroz y pollo, y recibían atención médica de una enfermera de bata blanca que les curó las heridas el 11 de mayo de 2023. Una doctora descubrió que Daniela tenía una infección en el pie por caminar descalza tanto tiempo, con cortes que necesitaron puntos, y Camila sufría de desnutrición leve, con costillas visibles bajo su chaquetón verde. Valeria, aunque físicamente más fuerte, cargaba con un peso emocional que se reflejaba en sus silencios prolongados y en cómo vigilaba constantemente a sus hermanas, como si temiera que algo malo volviera a suceder en cualquier momento. Las tres asistían a sesiones con una psicóloga infantil llamada Marta, quien trabajaba con ellas a través de juegos, títeres y dibujos, para ayudarlas a procesar su trauma. En una de esas sesiones, el 11 de mayo de 2023, Valeria habló por primera vez de su madre, una mujer de risa suave que solía cantarles canciones de cuna antes de dormir, y de su padre, un hombre que las llevaba al parque los domingos y les compraba helados de fresa. Ella nos dijo que siempre nos cuidáramos entre nosotras, dijo Valeria, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras abrazaba a Camila y Daniela, su voz temblando con el peso de esos recuerdos. El giro emocional llegó esa misma noche, el 11 de mayo de 2023, cuando Lucas finalmente apareció en el centro de protección, con el rostro agotado pero lleno de determinación. No era un vecino común, como todos habían asumido, sino el hermano mayor de las niñas. Lucas, de 32 años, había estado fuera del país desde mayo de 2020, trabajando como carpintero en un pueblo remoto para enviar dinero a su familia y ahorrar para un futuro mejor. Tras la muerte de sus padres en el accidente de mayo de 2021, había intentado regresar para hacerse cargo de sus hermanas, pero Roberto, su tío, lo había rechazado con excusas vagas, diciendo que él podía manejar la situación y que no necesitaba ayuda de nadie, incluso colgándole el teléfono cuando Lucas insistía. Lucas, atrapado por compromisos laborales
y confiando en que Roberto era un hombre responsable por ser familia, perdió contacto con las niñas, recibiendo solo mensajes ocasionales de Roberto que aseguraban que todo estaba bien. Cuando vio las noticias el 11 de mayo de 2023, en un pequeño televisor en su taller en el extranjero, mostrando las imágenes de las niñas que repetían su nombre con desesperación, el mundo se le vino abajo. Dejó todo, su trabajo, sus pertenencias, su vida estable, y tomó el primer vuelo de regreso, viajando durante más de 20 horas sin dormir, con el corazón latiéndole con fuerza al imaginar lo que sus hermanas habían pasado. El reencuentro tuvo lugar en una sala decorada con dibujos infantiles y luces suaves, un espacio que contrastaba con la dureza de su historia. La sala tenía paredes cubiertas de murales, hechos por otros niños, con soles, flores y arcoíris que parecían fuera de lugar para el dolor que las niñas habían soportado. Lucas entró con los ojos llenos de lágrimas, su figura alta y robusta contrastando con la fragilidad de las niñas, su chaqueta de trabajo aún oliendo a madera y pintura, con manchas de serrín en las mangas. Valeria fue la primera en reconocerlo, sus ojos abriéndose de par en par como si viera un sueño materializarse. ¡Lucas!, gritó, corriendo hacia él con los brazos abiertos, seguida por Camila y Daniela, que tropezaron en su prisa por alcanzarlo, sus pequeños pies golpeando el suelo de linóleo. Las tres se lanzaron a sus brazos, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras Lucas se arrodillaba para abrazarlas con fuerza, sus sollozos resonando en la sala como un eco de alivio y dolor. Lo siento tanto, repetía, su voz quebrada por la culpa y el alivio, sus manos temblando mientras acariciaba el cabello desordenado de sus hermanas, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el suyo. No sabía lo que estaban pasando. Nunca debí dejarlas con él. Las niñas, aferradas a él, no lo culpaban. Para ellas, Lucas siempre había sido su héroe, y ahora estaba allí, cumpliendo la promesa que ellas mismas se habían hecho de encontrarlo. Un sueño que parecía imposible en las noches más oscuras. Los trabajadores sociales y los oficiales, que observaban desde un rincón, no pudieron contener las lágrimas. Patricia, quien había pasado días trabajando con las niñas, se secó los ojos con un pañuelo y susurró a un colega: «Esto es lo que hace que este trabajo valga la pena, ver que la esperanza encuentra su camino». Lucas explicó su historia a las autoridades, mostrando documentos que comprobaban su relación con las niñas, certificados de nacimiento y cartas antiguas de su madre, guardadas en una carpeta gastada que llevaba consigo, y su ausencia forzada por el trabajo. Había estado enviando dinero a Roberto cada mes desde mayo de 2020, un total que sumaba miles de pesos, pero nunca imaginó que su tío lo estaba usando para financiar sus propios vicios, alcohol, apuestas y deudas, dejando a las niñas en la miseria y el abuso. Las autoridades, conmovidas por la situación, iniciaron un proceso acelerado para otorgarle la custodia legal, que se esperaba concluir en junio de 2023, mientras Lucas prometía reconstruir su vida junto a sus hermanas, con la determinación de no fallarles nunca más. La noticia del reencuentro se difundió como un rayo de luz el 11 de mayo de 2023, capturando la atención de todo el país. Los medios, que habían seguido el caso con interés, grabaron el momento en que Lucas salió del centro con las niñas, cada una tomada de su mano, sonriendo por primera vez en días, sus rostros iluminados por una paz que parecía un milagro. La comunidad, que había estado al pendiente, organizó una colecta masiva esa misma noche, con donaciones de ropa, juguetes, libros y dinero que llenaron el pequeño apartamento que una fundación local les ofreció el 12 de mayo de 2023. El apartamento, un espacio modesto en un barrio tranquilo, tenía paredes blancas y un balcón pequeño que daba a un parque, un lugar donde las niñas podían empezar de nuevo. Lucas, con sus habilidades como carpintero, comenzó a trabajar en un taller cercano el 13 de mayo, y en su tiempo libre construyó un pequeño columpio de madera para el patio del edificio, pintado de azul y amarillo, donde Valeria,
Camila y Daniela jugaron por primera vez el 15 de mayo, sus risas llenando el aire con un sonido que él nunca olvidaría y que le recordaba los días felices de su infancia juntos, cuando corrían por el patio de su antigua casa bajo la mirada atenta de sus padres. El impacto de la historia se sintió de inmediato en la comunidad. Las niñas comenzaron a asistir a una escuela local el 16 de mayo de 2023, donde fueron recibidas con los brazos abiertos por maestros y compañeros que habían seguido su historia en los medios. La escuela, un edificio de ladrillo con un patio lleno de columpios y un mural de mariposas en la entrada, se convirtió en un lugar seguro para ellas. Valeria, que había cargado con tanta responsabilidad desde tan pequeña, encontró en la escritura una forma de expresar sus emociones, llenando cuadernos con cuentos sobre 3 hermanas que siempre se protegían y enfrentaban dragones invisibles. Historias que compartió con su clase el 20 de mayo. Camila, más reservada, descubrió un amor por la pintura, creando imágenes llenas de colores que reflejaban su mundo interior. Cielos estrellados, bosques mágicos y rostros sonrientes, y que pronto adornaron las paredes del centro comunitario el 25 de mayo, donde los vecinos las admiraban con asombro. Daniela, la menor, se convirtió en la alegría del grupo, siempre corriendo y riendo, su energía contagiosa sanando poco a poco las heridas de sus hermanas y trayendo sonrisas a los voluntarios que las visitaban desde el 18 de mayo. Lucas, por su parte, se dedicó a ser un padre para ellas, asistiendo a talleres para aprender a criarlas mejor el 22 de mayo, y asegurándose de que nunca volvieran a sentirse solas o desprotegidas, preparando desayunos con pan y mermelada cada mañana y leyéndoles cuentos antes de dormir. Roberto enfrentará un juicio que comenzará el 10 de junio de 2023, pero las pruebas son abrumadoras. Las marcas en la casa, los testimonios de los vecinos que habían escuchado gritos en la noche, las declaraciones de las niñas, recopiladas con cuidado por la psicóloga Marta, y las fotos del sótano lo condenarán probablemente a una pena significativa. Durante el proceso, se descubrió que Roberto había estado involucrado en actividades ilegales, usando el dinero que Lucas enviaba para financiar sus propios vicios, alcohol, apuestas y deudas con prestamistas, dejando a las niñas en un estado de abandono que rayaba en lo inhumano. Su arresto el 11 de mayo de 2023 trajo justicia inicial para Valeria, Camila y Daniela, y sirvió como un recordatorio para la comunidad sobre la importancia de vigilar a los más vulnerables y denunciar cualquier señal de abuso. La historia de Valeria, Camila, Daniela y Lucas se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor fraternal, una narrativa que tocó los corazones de miles en mayo de 2023. Un documental titulado El regreso de Lucas fue anunciado por un canal local el 14 de mayo, con planes de filmación en las próximas semanas, narrando su viaje desde la desesperación hasta la esperanza, con imágenes del reencuentro y entrevistas con las niñas, quienes, a pesar de su juventud, hablaron con una madurez conmovedora. La estación central, donde todo comenzó, se convirtió en un lugar de peregrinación para los vecinos, quienes dejaron flores, notas y pequeños caramelos de menta el 12 de mayo en homenaje a Lucas y su bondad. Una placa fue propuesta para ser colocada en una de las entradas, con las palabras «Para Valeria, Camila y Daniela», que nos enseñaron que el amor siempre encuentra el camino, acompañada de una ilustración sencilla de 3 manos unidas bajo un sol naciente, con una instalación planificada para julio de 2023. Con el tiempo, desde mayo de 2023, las niñas comenzaron a florecer. Valeria, a sus 9 años, empezó a escribir cartas para otros niños en el Centro de Protección el 19 de mayo, compartiendo mensajes de esperanza que inspiraron a sus compañeros, como una nota que decía: «No tengas miedo, siempre hay alguien que te va a querer». Camila, con 7 años, dibujó su primera pintura el 21 de mayo, un cielo lleno de estrellas que regaló a Patricia, quien la colgó en su oficina con orgullo. Daniela, con 5 años,
Adoptó un gatito abandonado que encontró en el patio el 17 de mayo, un pequeño felino gris al que llamó Sol, porque le recordaba la luz que ahora sentía, cuidándolo con un amor que iluminaba su rostro. Lucas, de 32 años, miraba a sus hermanas con orgullo, sabiendo que había cumplido su promesa de darles una vida llena de amor y seguridad. Su taller, que reabrió el 14 de mayo, se convirtió en un punto de encuentro para el barrio, un lugar donde los niños aprendían a tallar madera y los adultos compartían historias alrededor de una taza de café, con el aroma a sierra y barniz llenando el aire. La casa que compartían, aunque sencilla, estaba llena de vida desde el 15 de mayo. Paredes decoradas con los dibujos de Camila, estantes con los juguetes de Daniela y un escritorio donde Valeria escribía sus sueños, rodeada de libros y notas adhesivas con ideas para el futuro. La historia de Valeria, Camila, Daniela y Lucas continuó inspirando a la comunidad en mayo de 2023, convirtiéndose en una leyenda que viajaba de boca en boca, desde las aulas hasta las plazas públicas. En la estación central, los viajeros que pasaban por el lugar donde las niñas fueron encontradas el 10 de mayo, a menudo se detenían a dejar flores o notas de agradecimiento. Un ritual que comenzó el 13 de mayo y creció con los días, dejando el lugar lleno de pequeños gestos de cariño. La comunidad, marcada por su valentía, se volvió más unida, organizando talleres y campañas desde el 16 de mayo, para proteger a los niños y apoyar a las familias vulnerables, con voluntarios que visitaban escuelas y hogares para educar sobre los signos del abuso, llevando folletos y hablando con padres y maestros. La estación, que una vez fue solo un lugar de paso, se transformó en un símbolo de esperanza, un recordatorio vivo de que incluso en los momentos más oscuros, el amor, la valentía y la esperanza pueden florecer y guiar a las almas perdidas hacia la luz. Para Valeria, Camila y Daniela, la vida desde el 11 de mayo de 2023 no fue perfecta. Había días en que los recuerdos de su pasado regresaban como sombras, noches en que las pesadillas las despertaban temblando, con el eco de los gritos de Roberto resonando en sus mentes, haciendo que se abrazaran en la oscuridad hasta que el sueño volviera. Pero siempre tenían a Lucas, y siempre se tenían entre ellas, un lazo que ningún dolor podía romper. Juntas, construyeron una familia que no se definía por el sufrimiento, sino por la fuerza que encontraron para seguir adelante, por las risas que llenaban su hogar desde el 15 de mayo, y por los sueños que tejían cada día, desde imaginar un picnic en el parque hasta planear un viaje al zoológico. Su historia, contada y recontada en los días posteriores al 11 de mayo de 2023, se convirtió en un faro de luz para aquellos que enfrentaban sus propias tormentas, demostrando que el amor, la valentía y la esperanza pueden prevalecer incluso en los lugares más inesperados, dejando un legado que apenas comenzaba a tomar forma en el corazón de todos los que la conocieron. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Lazos del Corazón y activa la campanita para no perderte más relatos que unen almas. Comparte tus emociones en los comentarios. Juntos podemos construir un mundo más justo y lleno de esperanza.